Bienvenido Carlos Romero de AZ Valor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias y un placer, como siempre, participar en un evento como vosotros. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte un poco, casi de forma obligada, ¿cómo ha sido para vosotros en la gestora AZ Valor, un poco toda esta situación que se ha vivido durante los últimos meses? ¿Cómo ha sido el hecho de tener que trabajar de forma remota? Bueno, vamos a ver, para nosotros el año 2020 lo podemos definir como un año de resistencia. La realidad es que ha sido un año donde hemos tenido que ser muy fieles a nuestras convicciones. Eh, Esto de manera muy gráfica, ¿no? Nosotros decimos que es como aquella pequeña aldea, ¿no? La de Asterix y Obelix, que resistía, ¿no? Los embates del Imperio Romano. Pues para nosotros eso es lo que ha sido, ¿no? El año 2020 y eso sí, lógicamente con todo el respeto para todo el mundo que lo esté pasando mal. Además, también es verdad que el mercado pues, nos ha puesto a prueba, ¿no? A todo el mundo y a nosotros en particular. Y cuando el mercado te pone a prueba, puedes también obtener unas enseñanzas y ver el lado positivo, ¿no? En nuestro caso, el lado positivo es que en cuanto a equipo, pues hemos salido muy reforzados. En cuanto a la cartera, es una cartera que a principios del año pasado pues, caía, sufría fuertes caídas, pues se ha convertido en uno de los activos pues, más codiciados y con más ansia, y eso pues ha provocado que el fondo desde mínimos haya subido más de un 100%. Y luego, y sobre todo, y lo más importante, es nuestra base de inversores, ¿no? Sabemos que tenemos una base muy sólida, sabemos que se va a comportar bien cuando ocurren este tipo de cosas, pero bueno, ha sido una situación especial y la realidad es que así lo ha hecho, se ha comportado de una manera estoica y bueno, el premio a ese comportamiento ha sido esa rentabilidad que antes te comentaba de manera muy rápida y en 5, 6, 7 meses. Precisamente por eso te quería preguntar, ¿habéis aprovechado las caídas que se produjeron en el mercado para incluir algún negocio que quizás era de buena calidad, pero no estaba a un precio lo suficientemente atractivo? ¿Nos podrías hablar un poco de vuestras últimas adquisiciones? Sí, claro, claro que hemos aprovechado, ¿no? Pues por supuesto que sí. Al final, nuestros criterios consisten en, y son los criterios únicos, son el precio y el valor, ¿no? Entonces, los movimientos nos ayudan a aprovechar para comprar más valor a menor precio. Al final, lo nuestro se trata de un proceso de inversión en el que toda la cartera compite entre ellas. Tenemos luego también un banquillo, ¿no? De compañías que están ahí pendientes, que aún no están en su mejor estado de forma y que en nuestro caso pues es por un tema de precio, aún el precio no eh, indica que podamos tenerlo en cartera y siempre hay que valorar el coste de oportunidad, ¿no? Que se puede generar. Pero bueno, cuando surgen, ¿no? Estas volatilidades en los mercados, pues para nosotros no solo nos amedrentamos, sino que para nosotros consideramos que es una oportunidad. Y entonces ahí es cuando podemos hacer cosas. No toda la cartera se ha comportado de manera igual y nos hemos podido encontrar compañías con fuertes valorizaciones, principalmente en los sectores de mineras de oro, que teníamos un fuerte peso, mineras de uranio, mineras de cobre, y eso nos ha permitido la rotación. Hemos podido rotar desde ese tipo de compañías que habían subido mucho hacia otras, como pueden ser las del sector del petróleo, que de media habían caído entre un 30 y un 40%, y se nos presenta ahí una muy fuerte oportunidad, ¿no? Precisamente por eso te quería preguntar, Carlos. En este caso, hemos leído declaraciones vuestras recientemente, un poco hablando sobre la industria del petróleo, que lo consideráis como uno de los activos más interesantes a tener en cuenta para la próxima década. Y por eso te queríamos preguntar, ¿cuáles son los aspectos por los que os resulta tan interesante esta industria? Bueno, pues la realidad es que, como sabéis, pues se nos califica o una de nuestras cualidades es la de ser contrarios, ¿no? Y otra vez, con el tema del petróleo, pues nos toca ser un poco contrarios. No somos contrarios porque sí,
por llevar la contraria al mercado sin más, sino que es el fruto de un análisis. En este sector que actualmente está muy denostado y que podemos decir que el sector de la energía en el SP500 pesa tan solo un 2%, pues se da una narrativa generalizada que cuando nosotros pues metemos el bisturí, ¿no?, del análisis, vemos que esa narrativa, y solo basado en el análisis, es incorrecta, ¿no? Al final, cuando yo me asomo, ¿no? Ya sabéis que trabajamos en Castellana 110, yo me asomo por la ventana de mi despacho y tengo una visión de la Castellana y del puente Joaquín Costa, donde pasan numerosos coches, miles de coches todos los días, y pocos coches eléctricos veo, ¿no? Cuando todo el mundo vaya en patinete eléctrico a su trabajo, pues supongo que las cosas cambiarán, pero eso no será a corto plazo, ¿no? Al final vemos que hay una demanda que, aunque sea menor el consumo de petróleo per cápita en el mundo occidental, el incremento de población en el mundo y la urbanización hace que en términos absolutos, no per cápita, pero en términos absolutos, siga creciendo el consumo de petróleo al 1% como venían siendo los últimos años. Y en cambio, por la parte de la oferta, pues nos encontramos que ha habido muy poca inversión y que para que otra vez incentive a que el dinero fluya hacia ese sector y se busquen yacimientos y se cubra el declino natural de esos pozos, pues tiene que haber un precio que lo incentive más alto, que será el que pues dé buenos resultados para las compañías en las que estamos invirtiendo en cartera. Genial. Y con respecto a la situación de las bolsas, hemos visto cómo efectivamente los mercados pasaban de desplomarse a principios del inicio de la pandemia a básicamente marcar nuevos máximos recientemente con esos 33.000 puntos del Dow o los 15.000 del DAX aquí en Europa. ¿Consideráis que a día de hoy puede estar comenzando, pues se puede estar desarrollando una burbuja en el mercado de renta variable? Y por otro lado, también entiendo, ¿está costando más de lo habitual encontrar buenos negocios a precios competitivos? Pues vamos a ver, lógicamente las políticas de las bancas centrales en los últimos 10, 11 años pues han encarecido todos los mercados, de manera particular la parte de renta fija, los bonos, pero lógicamente también la parte de renta variable pues también la ha encarecido, ¿no? Y eso, por lo tanto, dificulta esas medidas más que si no hubieran habido, ¿no? Pero que en cualquier caso, nosotros consideramos que en todos los mercados, bien sean alcistas, bien sean bajistas, siempre hay oportunidades de inversión. Ahí está nuestra labor, ¿no?, de separar pues, el grano de la paja a través de nuestro análisis y nuestra capacidad, nuestro estudio, pues ver si encontramos compañías en cualquier mercado que por diferentes circunstancias se hayan podido quedar atrás, pero que su precio no lo justifique y por lo tanto se convierta en una oportunidad. Pero sí es verdad, es un poco más complicado. Nosotros hemos encontrado ese nicho en el que llevamos invirtiendo desde hace mucho tiempo, que es el de materias primas, donde encontramos una muy fuerte infravaloración. Estamos hablando que actualmente nuestra cartera pues, tiene un potencial del 100%. Luego, además, en el mercado, efectivamente, también hay una circunstancia que hay que tener en cuenta, y es que se ha producido una fuerte disrupción tecnológica que afecta a todos los sectores y eso resta visibilidad. Por lo tanto, podemos encontrarnos compañías que pueden estar cotizando a un múltiplo interesante de 9, 10 veces beneficio, pero que por la disrupción esos números son solo ópticos y los reales están mucho más arriba y por lo tanto no son oportunidades de inversión. Por lo tanto, sí es cierto que un poco más complicado, menos visibilidad, pero que en todos los mercados
hay oportunidades y la que hemos encontrado pues hace que tengamos la cartera más barata que nunca hemos tenido en términos relativos. Interesante. Y ya por último te queríamos preguntar un poquito, ya saltando lo que es la economía real, un poco cuál es vuestra visión para el futuro económico que nos depara aquí en Europa durante los próximos trimestres. Y luego, por otro lado, si tuvieses que dar un consejo a un inversor en este momento, un poco qué consejo te gustaría trasladarle. Ujú. Pues vamos a ver, nosotros la realidad, ¿no? Y por poner esto antes y ser honestos, nosotros no somos analistas macroeconómicos, la realidad es que ahí no tenemos mucha opinión, por así decirlo. Nosotros nos dedicamos a la micro y análisis de los fundamentales de las compañías y ver si los precios nos permiten encontrar oportunidades. Pero bueno, en cualquier caso, yo diría que la vacuna no va a hacer que volvamos más pronto que tarde a una normalidad y eso pues provocará repuntes, provocará eh, crecimiento desde los niveles que estamos actualmente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, las políticas que tomen, las medidas políticas que se tomen. Eso también va a ser un condicionante muy importante para la velocidad y la fuerza con la que podamos salir cuando la situación en unos meses pues, se normalice. En relación a algún consejo que yo daría a algún inversor, pues la verdad es que nosotros no somos de recetas generales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo diría que el mejor activo que existe para el largo plazo es la renta variable, por lo tanto ahí ya dejo algo ya bastante centrado. Y luego, importante el precio. Si entramos en renta variable, hay que discriminar muy bien si lo que compro lo compro a buen precio, si lo que compro lo justifican los fundamentales. Y luego, pues a la hora de acercarse a una casa como nosotros, pues preguntar, ¿no? Como decía Nassim Taleb, eh, pregunta dónde invierten, no preguntes qué es lo que haces, sino pregunta cuál es su cartera. Nosotros solo podemos decir en Advalor que nuestra cartera es Advalor. Invertimos todo nuestro dinero en los propios fondos y por lo tanto vamos todos de la mano y alineados en el mismo barco.